puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, ahí están entrando los participantes. Buenas tardes a todos. Mientras van ingresando, vamos a dar un minutito y vamos a iniciar. Haber puesto. Sí, creo que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este webinar. Mi nombre es Paula Díaz Espinosa. Yo soy coordinadora académica del Diplomado en Rehabilitación y Fisiatría Veterinaria. Estamos súper contentos de que hoy día podamos reunirnos para que puedan conocer un poquito más de este programa, el cual sería su primera versión, y también puedan conocer a la profesora y doctora Karen Bern, que nos acompaña hoy día, quien es la encargada del diplomado de parte de la escuela y quien va a dar hoy día la charla. Ya les comento que este diplomado, el diplomado en rehabilitación, ¿cierto? Que consiste esta charla, está dirigido a médicos veterinarios dedicados a la práctica clínica en animales de compañía. Tiene una duración de 4 meses aproximadamente y es un programa semipresencial con clases prácticas en nuestra sede de Melipilla. ¿Ya? Les dejo a continuación a la doctora Karen, quien va a presentar e iniciar su webinar, y cualquier consulta que tengan, vayan haciéndola en el apartado que está abajo de preguntas y respuestas, y al final vamos a ir leyendo y las vamos a ir respondiendo. Así que, Karen, te cedo la palabra. Vamos a estar aquí para apoyarte en cualquier cosa. Hola a todos. Se quedó pegado. Karen, no te ¿Me vemos. escuchan? Te escuchamos, pero no te vemos. Ahí sí, Muchas gracias. dale nomás. Bueno, un poco hoy día la charla de hoy, por un lado para que me conocieran, yo me dedico, ¿me escuchan? Te escuchamos, súper, súper bien. ¿Cómo lo señor? Pues, chicos, voy a dejar de compartir pantalla porque me parece que me está quitando internet. Ya no sé si me escuchan. Karen, sí, te escuchamos súper bien. Ah, perfecto, ya, gracias. Que estoy con internet medio malo, así que prefiero eliminarme a mí. Ya, de igual después nos vamos a conocer presencialmente, así que no hay problema. Em, Dale. bueno, un poco la idea también de conocerme, yo me dedico exclusivamente al área de fisiatría y ortopedia. Partí, bueno, hace muchos años haciendo pasantía, después me especialicé tomé la certificación de la Universidad de Tennessee allá, y después tampoco me fui dando cuenta que la fisiatría, el concepto que nosotros tenemos de fisiatría, antiguamente era, o todavía a veces, era más parecido a hacer kinesiología, ¿ya? Y, y yo me fui dando cuenta con los años que en realidad el integrar la ortopedia, traumatología y la neurología era súper importante, clave. De hecho, para mí eso hace el mundo de diferencia, el hacer una fisiatría integral a versus solamente hacer kinesiología. Por eso el formato que hicimos de este diplomado es incorporar estas aristas para en el fondo poder ser un fisiatra íntegro, ¿ya? Y no solamente aprender a responder frente a un paciente que solamente llega y te dicen que tiene algo, ¿ya? Entonces, en base a eso planificamos este diplomado. Y hoy día un poco es hacer como una mera introducción a lo que es la fisiatría. Porfa, chiquillos, cualquier duda que tengan, pregúntenme. A mí me encanta enseñar, me encanta poder aclarar dudas, y también obviamente uno también aprende muchísimo cuando ustedes hacen preguntas o hacen aportes. Así que cualquier cosita que tengan ahí en mente, feliz que pregunten, ya sea levantando la mano o ya sea escribiendo. Ahí está. La fisiatría en general, porque es un concepto distinto a lo que es kinesiología, lo que buscamos en la fisiatría es evaluar al paciente y en base a eso llegar a diagnósticos. No solamente evaluamos un papel que nos llega, ¿ya? Y según lo que nosotros vayamos
evaluando y encontrando en la primera instancia, vamos a definir el tratamiento a seguir, ¿ya? Lo que principalmente buscamos en el fondo es recuperar la función musculoesquelética adecuada del paciente. Si en ocasiones no se puede, obviamente vamos a tratar de buscar que el paciente logre su mejor funcionalidad y con la mejor calidad de vida posible, ¿ya? Ir buscando en el fondo qué estructuras del cuerpo que están comprometidas, si hay restricciones que hay que ir corrigiendo. Y la gracia de la fisiatría que en el fondo puede hacer manejos farmacológicos, pedir evaluaciones diagnósticas, por eso es tan importante, o sea, imágenes diagnósticas, por eso es tan importante aprender de todo este pool que está dentro de lo que es la fisiatría, o cercano a lo que es la fisiatría, para poder hacer de forma correcta la fisiatría, ¿ya? Entonces, como les comentaba, lo que buscamos en el fondo, según la evaluación, vamos a pedir ciertos exámenes diagnósticos y de esta manera vamos a definir el mejor tratamiento posible, ¿ya? Y acá también, y eso es algo que incorporamos en el diplomado, hay harto de aprender cuáles son las patologías, cómo se puede llegar al diagnóstico correcto de estas patologías y a su vez de imagenología, ¿ya? Y también hay algunas porciones de lo que en el fondo es la traumatología. Em, Créanme que yo he hecho una cantidad de cursos de traumatología en AOVET y pasantías en traumatología y ortopedia, incluso a veces más que varios cirujanos en Chile. Siempre me preguntan mucho, ¿por qué no operas? Bueno, mi respuesta es porque soy maniática, pero porque también yo creo que es sumamente importante aprender todo esto, como les decía, para poder hacer o tratar de hacer lo mejor posible y entregar lo mejor posible a nuestros pacientes. Y como les comentaba, en base a esto vamos a establecer los tratamientos y así vamos a lograr mejorar la funcionalidad musculoesquelética lo mejor posible. Dentro de esto también hay otras aristas, que es la fisioterapia, que se conoce como los agentes físicos que uno ocupa en el medio terapéutico, como medio terapéutico, que también lo vamos a ver durante el diplomado, que es lo que todos conocen popularmente, por ejemplo, como el TENS, como el láser, el ultrasonido. También hay herramientas que son naturales, como la crioterapia, que yo soy fan número uno de la crioterapia, la termoterapia, que eso también, todo eso se verá dentro de alguno de los módulos. Y la kinesioterapia que ahí conlleva lo que es más, todo lo que son manejos más manuales, ¿ya? La masoterapia, la movilización, ir reeducando la marcha y la rehabilitación neuromuscular o musculoesquelética. Vamos a ver cuáles son los principales objetivos y beneficios. Lo que siempre yo trato de enseñar, y desde hace muchos años, porque yo hago clases, eh, yo creo que desde como el 2010 hago clases, 2011 hago clases. Eh, y lo que yo siempre he tratado de mencionar es que en el fondo en medicina humana, no sé si alguien alguna vez ha pasado por un procedimiento quirúrgico y tal vez incluso no necesariamente un procedimiento ortopédico, empiezan a movilizarte rápidamente. Incluso a veces cuando uno en las cesáreas te mueven inmediatamente, ¿ya? Entonces en las patologías ortopédicas, neurológicas, eso es más aún, hay más hincapié en eso. Y lo que yo siempre trato de decir, pucha, si en medicina humana es así, si en Estados Unidos es así, si en Europa es así, ¿por qué nosotros en Chile no apostamos a lo mismo? ¿Ya? En vez de ir quedándonos en algo como, como, como más antiguo y en el fondo como más cómodo, sino que la idea es siempre ir apostando a lo que se le pueda dar lo mejor a nuestros pacientes, ¿ya? Que es súper importante, y creo que de verdad que esto hace toda la diferencia, chiquillos. Después yo les voy a mostrar unos casos que les voy a hacer algunos comentarios de cómo fue ese caso clínico para que entiendan la importancia de esta diferencia de trabajar en equipo, ¿ya? Porque acá uno no es un médico solo. eh, Muchas veces es muy bueno tener buena relación y comunicarse con el cirujano, con el ortopedista, preguntar si algo está pasando, o preguntar si de repente uno tiene alguna duda. A veces ocurren cambios posteriores a la cirugía, ver las radiografías, conversar qué le parece que podría ser lo mejor.
O a veces también a nosotros nos llegan pacientes y son cosas que tal vez no son nuestras y que tal vez podríamos manejar de mucha mejor forma conversando con el neurólogo, conversando con un traumatólogo, un ortopedista. Y también, obviamente, es fundamental el dueño. ¿Por qué es fundamental el dueño? Porque como cualquier cosa de medicina en la vida, si el dueño no es partícipe de forma real en esto, obviamente el paciente va a avanzar muy poco o en ocasiones incluso nada. ¿Por qué? Porque hay muchos manejos que hay que dejar en la casa. Y la mayoría de las veces el dueño siente el compromiso y nota la diferencia cuando uno lo hace partícipe en el resultado que se obtiene. Entonces esto es súper importante, ¿ya? Trabajar en conjunto. Yo muchas veces me toca solicitar examen de sangre porque tengo que hacer exámenes, porque tengo que hacer algún cambio farmacológico. Y digo, pucha, mira, hagamos los exámenes, si veo alguna alteración, converso con su médico tratante, le digo, mira, me lo podéis chequear porque hay cosas que, o me gustaría agregar algún fármaco, que si es que hay un paciente, por ejemplo, renal, hablo con el nefrólogo. Entonces, aquí siempre recordar que se puede trabajar en equipo, que ninguno es dueño de la palabra y que obviamente siempre dos cabezas piensan mejor que uno. Entonces en muchas ocasiones es muy bueno pedir apoyo a un tercero. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa después de un trauma? Cuando hay un trauma en el fondo hay lesión de varios tejidos y estos tejidos se van a ir revascularizando y reorganizando. En un mundo ideal, estos tejidos se van a organizar de forma paralela, alineada, que no genera mayor tema. Pero generalmente en la vida diaria esto no es así, ¿ya? Generalmente cuando hay una lesión o, por ejemplo, cuando hay un procedimiento quirúrgico, hay veces que la disección muscular no es del todo idónea, entonces los músculos se van reorganizando de forma incorrecta y empiezan a generar adherencia, se empieza a generar una malla reticular que va haciendo que ese tejido ya no tenga la función correcta. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la fisiatría ayuda mucho que esto no ocurra y si es que ocurre, tratar de corregirlo. ¿Ya? Y obviamente es sumamente importante cualquier procedimiento quirúrgico de origen neuromuscular o neurológico, em, comenzar a hacer fisiatría, ya que de esta forma, que eso igual obviamente lo vamos a ir viendo durante el diplomado y vamos a ir a hacer una pincelada hoy día, de esa forma vamos a lograr que los efectos secundarios sean los menos posibles. En objetivos generales, tenemos aliviar el dolor, es una de las funciones número uno de lo que es la fisiatría. Desde el punto de vista, hoy en día ya saben que está el concepto de terapia multimodal del dolor. Hay muchos pacientes que de pronto no pueden usar manejos farmacológicos o tienen algunas, ya sea sensibilidades gastrointestinales, pacientes renales, pacientes geriatras, por algún tema que no podamos a veces utilizar todo el manejo farmacológico que uno quisiera por los signos que está presentando. La fisiatría es una herramienta que nos puede ayudar mucho para no tener tanta necesidad de esto. Y como les decía, es un complemento desde el punto de vista del manejo multimodal. También lo mismo, la reducción de la inflamación. No podemos esperar que un paciente se recupere, o sea, que haya menor dolor, que haya apoyo, que los tejidos no se vayan reparando de forma incorrecta si es que hay dolor y hay inflamación. Entonces, dentro de los objetivos principales está esta, ¿ya? Vamos a tratar de prevenir y minimizar la atrofia muscular, bueno, la hipotrofia, ya que a medida que va perdiendo masa muscular, obviamente va siendo cada vez más difícil recuperar, vamos a encontrarnos con mucho más efectos secundarios. Mejorar los signos clínicos, obviamente en ocasiones hay alteraciones mecánicas tan importantes que no se logran mejorar los signos clínicos en su totalidad, pero sí que nos permita que el paciente tenga la mejor función posible y en casos, obviamente, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y en ocasiones se logra mejorar la disfunción, sí, hay otras que no, obviamente siempre va a depender de cada paciente, ¿ya? Se considera un manejo postquirúrgico, eso ocurre hoy en día a nivel mundial.
En el fondo es internacional esto que el paciente postquirúrgico ojalá comience de forma inmediata a realizar ciertas actividades. Y ya prácticamente esto que existía antes, todavía en Chile existe, pero cada vez menos, de que el paciente no esté en un canil un mes o que solamente camine y que va eventualmente a recuperarse solo, eso ya cada vez más sabido que no es la forma más correcta y que tampoco va a recuperar al paciente de la forma idónea. Tenemos que recordar que nuestros pacientes, y nosotros también incluso, somos un cuerpo entero, o sea, obvio. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay una biomecánica que a veces hay alteraciones, puede ser una alteración en una uña, que te va a afectar en otro punto, ¿ya? Entonces, siempre hay que considerar, a mí me pasa que a veces me dicen, oye, pero, no sé, se operó de la rodilla y te lo están mandando porque se operó de la rodilla. Bueno, primero que todo, somos fisiatras, no hacemos kinesiología sin mirar, sin ser despectivos desde el punto de vista de kinesiología, sino para que entendamos el concepto de todo lo que tenemos que llegar a hacer y podemos hacer, ¿ya? Entonces yo les digo, sí, pero no es solamente su rodilla lo que nosotros vamos a tratar todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque generalmente va a haber alguna otra compensación. Entonces, si nosotros tenemos nos llegan a veces pacientes postquirúrgicos de forma muy tardía, con mucha hipotrofia, con muchos otros signos, obviamente las compensaciones son mucho mayores, ¿ya? Y esto también es sumamente importante desde el punto de la recuperación correcta, es preservar y mejorar la función articular. Yo creo que esto es algo que pescamos re poco en medicina veterinaria, menos mal que cada vez está más en el concepto. Antes estaba el concepto, se hacía la cirugía y lo que pasara después, o sea, yo todavía a veces sigo escuchando, pero menos mal, cada día menos, es como, oye, menos mal que el perro está vivo, ¿ya? Siendo que a veces uno ve la radiografía y no necesariamente era así. O sí, en realidad depende del perrito si va a querer usar, o el gatito si va a querer usar la patita o no, ¿ya? Estas son las palabras de los tutores, por eso digo la patita no, porque obviamente no debiésemos ocuparla así. Em, pero sabemos que eso ya no es así, en realidad no depende de eso, depende de que hayamos hecho un correcto procedimiento quirúrgico. Obviamente hay a veces fracturas que son complejas, que no se pueden reparar de la forma más correcta posible, pero si hacemos manejos tempranos probablemente podamos evitar o al menos lograr que ese miembro siga teniendo funcionalidad. Entonces, eso como dejarlo al aire como del destino, ya sabemos que eso no es así. Y si logramos todo lo anterior, de objetivo principal, que es el final, en el fondo, recuperar la marcha adecuada. Y eso a su vez, que está muy de la mano uno con el otro, es, dentro de los beneficios, mejorar la función y la calidad del movimiento, que tiene mucho que ver con lo que hablaba de las articulaciones, ¿ya? Que ahí me fui un poco para el otro. Las articulaciones, cada articulación tiene un rango de movimiento, una flexión máxima, una extensión máxima, ¿ya? Si nosotros no lo recuperamos de forma temprana, generalmente esto tiende a tener secuelas un poco permanentes. Perdón. Tiende a tener secuelas un poco permanentes y no necesariamente logramos recuperarlas después, ¿ya? Entonces, lo que buscamos es mejorar esa función, porque si nosotros no tenemos la función y el movimiento adecuado articular, es altamente probable que ese paciente tenga una claudicación crónica, ¿ya? Y obviamente eso nos va a generar dolor y es un círculo vicioso, porque si hay dolor es peor la calidad de vida, si la calidad de vida se afecta, se afecta al apetito, se afecta al apetito, eventualmente se puede afectar al riñón, en el caso de los gatitos hay estudios de correlación de dolor con temas renales, entonces todo un círculo vicioso. Entonces, y parte mucho, claro, si uno es más papista, obviamente parte del daño del tejido, pero la función del movimiento, el rango articular es clave, ¿ya? Y la fisiatría nos ayuda mucho a lograr mantener y a mejorar esta función. Reduce las complicaciones, como lo comentábamos antes, ya que mientras antes comencemos a hacer fisiatría, tenemos mucho mayor probabilidad de tener controladas las compensaciones. A mí muchas veces me preguntan en qué momento parto, porque como yo hago ortopedia me llegan muchos casos de pronto con claudicaciones que han dado vuelta, finalmente llegamos al diagnóstico, pasan por procedimiento quirúrgico
Y siempre me preguntan, ¿cuándo partir? Digo, no te pases de los 4 días, máximo 7 días, que eso igual también lo vamos a ver después. Em, y eso obviamente nos va a ayudar a reducir demasiado las complicaciones. A veces nos pasan pacientes que nos llegan 2 meses después y me dicen, pucha, es que yo preguntaba y me decían que lo hiciera caminar nomás. Y el paciente tiene, dicho por los tutores, una patita de apoyo, que apoya en pinza, varios temas ahí asociados que nos está generando complicaciones. ¿Ya? Obviamente van a reducir los tiempos de recuperación y no solamente reduce los tiempos de recuperación, sino que llega a una tasa de mejoría mucho mayor. O sea, es mucho más probable, o se dice que hay el doble de probabilidad de llegar a una función óptima. Ya hay un estudio que se hizo hace varios años que en el fondo habla un poco de eso. En cambio, también el estudio que está al final se los puse igual. Lo que dice es que si es que uno no hace fisiatría, hay 3 veces de probabilidades de que no logre llegar a su función óptima. ¿Ya? Obviamente nos va a ayudar a mejorar la fuerza, la resistencia, los rangos articulares, como les comentaba. En muchas ocasiones es una alternativa quirúrgica, ya sea por el tipo de condición. Por ejemplo, no todas las hernias tienen que ser quirúrgicas. Hay pacientes que tienen patologías sistémicas que no nos permite pasar por procedimientos. Hay veces situaciones económicas, o sea, hay varias situaciones por las cuales a veces no se puede pasar por procedimientos quirúrgicos. Y en muchas ocasiones es una muy buena alternativa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a mí me pasa bastante que me llegan pacientes geriatras renales con ruptura de ligamento cruzado bilateral. Y me dicen, ¿qué hacemos? Si no lo operamos, ¿va a quedar postrado? Sí, si no lo operamos, es altamente probable que quede postrado, si es que no hacemos nada más. ¿Ya? Yo les digo, mira, en el mundo ideal, yo a ese paciente lo hubiese operado. ¿Por qué? Porque obviamente nos va a ayudar a bajar la artrosis, nos va a ayudar a una serie de cosas que nos va a mantener mejor la integridad de esa rodilla. Pero sabemos que a veces no está el mundo ideal y tenemos que ver qué hacemos con lo que tenemos. Y en esas situaciones, nosotros les decimos, hacemos manejo conservativo, obviamente esto tiene que ir de la mano con cambios que vamos a hacer en la casa, tiene que ir de la mano con el manejo farmacológico que les vamos a dejar, obviamente actualización de exámenes de sangre y vamos a empezar full terapia. Y la verdad hasta ahora no nos ha tocado un paciente geriatra que, por ejemplo, en ese caso de ruptura de ligamento cruzado, que eventualmente no haya apoyado y después no haya vuelto a disfrutar de la vida. ¿Ya? Hay un factor psicológico emocional súper importante, que eso a mí me parece que también es uno de los grandes beneficios. A nosotros nos toca muchísimo acompañar a tutores hasta el último de sus días, no de los tutores, de los enanos, de los pacientes. Y pasa que al final siempre lo que más nos dicen, como nos comentan lo agradecido que están con nuestro equipo, porque le dieron una segunda vida, una segunda oportunidad a sus enanos. Ya en muchos momentos se les dijo, esta es la vida que tienen, no pueden mejorarla, hacen esto, eutanasia, y ellos quedan, la mayoría me dice, yo siempre los escribo, después les pregunto cómo están, y me dicen, mira, es que a pesar de que obviamente tengo una pena horrible, tengo mucha tranquilidad que hice todo, porque realmente hicieron todo, porque le dieron generalmente un año más de los que se les programó desde el punto de vista como dolor crónico y otras características, o incluso a veces más. ¿Ya? Entonces ahí el factor psicológico emocional es súper importante y también para los enanos, o sea, también para las mascotas, ¿ya? Porque obviamente el dolor, igual que en los humanos, nos afecta muchísimo a lo que es el estado emocional. Entonces, eso hace que sus perritos estén más contentos, tengan más ganas, tengan hacer cosas. Entonces, ahí hay un, hay un círculo entre estas dos muy bonito, la verdad. Y esto va de la mano con mejorar la calidad de vida. Ya, recordemos que el dolor crónico es el factor número uno de eutanasia y también número uno de pérdida de calidad de vida. ¿Ya? Entonces esto obviamente nos ayuda muchísimo a que podamos ayudar a los enanos chicos, por decirlo así, a que lleguen a lo que más se pueda bien. ¿Ya? A mí, algo que yo trato, que muchas veces me toca comentarle a los pacientes, lo que nosotros muchas veces tratamos, que ojalá uno no tenga que tomar la decisión de eutanasia, que a todos nos duele,
por un tema musculoesquelético. Si el riñón falla, si hay otras alteraciones cardíacas, uno dice ya, nada que hacer. Pero que sí por la parte musculoesquelética, al menos que sean patologías, que sean inmunomediadas, que obviamente llega un minuto que ya uno rema contra la corriente, ¿no? Que ojalá no tengan que tomar una decisión por ese lado. ¿Ya? También en otros casos nos ayuda mucho a prevenir lesiones, ¿ya? En fisiatría vemos todo lo que es el fortalecimiento del core, del miembro torácico. A mí me pasa harto que me llegan pacientes de agility para prepararlos. Y, o a veces me pasa que me llegan pacientes entrando a la geriatría, que me dicen, oye, pucha, sabes que yo lo veo que está más viejito y me dijeron que tú me voy a ayudar con cómo poder hacer que su vejez sea mejor. Y hay un montón de técnicas que uno puede hacer para evitar que haya mayores lesiones y en el fondo que volvemos un poco sobre lo mismo, que ojalá su calidad de vida sea lo mejor posible, el mayor tiempo posible, ¿ya? Que no sea un paciente geriatra con hipotrofia, que se esté cayendo todo el rato, que está con dolor, que le cuesta levantarse. Podemos, si tratamos de pesquisar a ese paciente geronte, no al geriatra, podemos hacer harto. Y como les comenté antes, obviamente nos ayuda a bajar la necesidad de uso farmacológico y nos ayuda a mejorar y preservar la funcionalidad. Yo lo que trato de enseñar siempre es el manejo integral del paciente, lo mismo que les comenté antes. Yo trato de cambiar ese concepto que hay, que para mí es un concepto arcaico de el paciente se operó, se fue, lo que pase después, no importa, ya cumplí con mi función de la clínica. Creo que el concepto ideal es que lo que nosotros hagamos, ojalá ayude que ese paciente tenga la vejez lo mejor posible, independiente de la edad que tenga, ¿ya? Entonces, obviamente eso se considera para mí un manejo integral. Y por eso, hoy en día, a mí me piden harto que haga una charla que hoy día solamente hice una pincelada de eso, no le metí mucho de eso porque obviamente ahí me explayo más todavía, yo ya hablo harto en la fisiatría temprana, la desviación temprana. Estos son dibujos de libro, o sea, fotos de libro, pero son fotos reales. A mí, yo he hecho varias pasantías en hospitales de universidad en Estados Unidos, entre ellos en la Universidad de Tennessee, que es uno de los grandes como exponentes del área de fisiatría a nivel mundial. Y me tocaba mucho que pacientes, y de hecho a veces pacientes renales, pacientes por otras causas, los tenían haciendo movilizaciones al tiro, porque además que si tenemos un paciente que tiene la perfusión renal disminuida, si yo hago movilizaciones, obviamente voy a ayudar con eso, ¿ya? Si es que tengo un paciente geriatra que se operó, si yo tengo un paciente geriatra que se operó y estuvo 3 días en un canil, créanme que el deterioro es impresionante y tal vez a más de alguno le ha tocado verlo. Entonces estos son conceptos reales, no son imágenes falsas. Yo sé que es un libro, pero son reales. Obviamente a veces tenemos pacientes que tienen con mucho edema, muchas cosas que debiésemos manejar al tiro. Vamos a ver las típicas patologías y después vamos a ver en qué casos uno parte inmediatamente y después casos clínicos, ¿ya? Dentro de las lesiones postquirúrgicas más comunes que nos toca y que ojalá que se benefician bastante de partir de forma temprana en fisiatría, la exéresis de cabeza y cuello femoral, que ahí obviamente durante el diplomado vamos a tener una discusión al respecto de por qué ya casi prácticamente no la usamos, ya que hay varios estudios de los últimos años que en realidad no se recomienda, solamente casos excepcionales. Yo casi nunca la mando a hacer y además que generalmente me llegan con varias, no necesariamente con el corte perfecto que uno quisiera. ¿Ya? Entonces, pero en esta cirugía sí se sabe que hay mucha disección de tejido, se comienza a ver mucha disminución de la extensión del rango articular, de extensión de la cadera, entonces son cirugías que ojalá, por mí, que lo operen y el mismo día incluso estar comenzando. La triple osteotomía pélvica, pero eso ya cada vez se hace menos porque se está apostando a tratar de hacer prótesis de cadera, así que aquí tengo que poner slash prótesis de cadera en realidad, que se me olvidó agregarlo. Obviamente las cirugías de ruptura de alimento cruzado, ojalá comenzar lo antes posible. Yo sé que en muchas ocasiones el paciente apoya, entonces pasa que el cirujano le dice, no, pero déjalo caminar. Pero ese paciente generalmente uno lo ve a los 2 meses y sigue apoyando, pero siempre es un apoyo incorrecto. ¿Ya? Siempre es un apoyo con
si uno hiciera un análisis de carga, vería que la carga real que tiene ese miembro es muy baja. ¿Ya? Entonces, por eso uno recomienda que ojalá sea inmediatamente. Y sobre todo, si no hay apoyo, que también uno escucha, no, si tranquilo, si en algún momento va a apoyar. Sí, los perros son aperrados, los gatos también. Gatorrados, no sé cómo se dirá. Pero en algún momento van a apoyar. Pero esa rodilla tiene muchísimas alteraciones. ¿Ya? Cirugías de luxación patelar, que hoy en día ya sabemos que no existe una técnica única, que tampoco, bueno, que obviamente que eso también lo vamos a ver durante el diplomado, que tampoco se toman decisiones solamente con una imagen, hay varias cosas que han cambiado a través de los años, y que menos mal cada vez hay más cirujanos especializándose en eso. Hemilaminectomía, procedimientos de mielocompresión, infarto medular, cualquier tema que nos altere. Pacientes neurológicos, esto puede ser como postquirúrgico o también en manejos conservativos. Lesiones de nervios periféricos, uno de los clásicos que llega lamentablemente es la lesión del plexo braquial o a veces la lesión del isquiático postquirúrgico o después de algún atropello. Fracturas de cirugías de huesos largos, articulares, de cadera y obviamente la osteoartritis que nos toca muchísimo. ¿Por qué? Porque es la causa número uno de dolor crónico. Estos son pacientitos, bueno, tengo millones de estos, pero estos son los clásicos que tengo guardados. Son pacientitos que, por ejemplo, a esta chanchita se le hizo una exéresis de cabeza-cuello femoral y durante un mes y medio no apoyó nada. Y siempre decían, sácala a caminar, sácala a caminar. Y él la sacaba a caminar, de hecho la sacaba a caminar como una hora la pobre. Y siempre su apoyo era así, pues. O sea, es un apoyo virtual, no es un apoyo real. Y cuando fue con nosotros, yo al evaluarla, yo al hacer el primer movimiento siento... Entonces, ya dónde están las radiografías postquirúrgicas. No estaban esas radiografías. Cuando las pedimos, había quedado un cachito muy grande. Chicos, todos en la vida nos podemos equivocar. Yo me he equivocado 800 veces. A todos nos puede pasar. Pero la mejor forma de ir reduciendo esos errores, bueno, uno, obviamente, ir estudiando. Y dos, en estos casos, tomando imágenes, es mucho mejor corregir lo antes posible que esperar a esta nana que esté un mes y medio, 2 meses en estas características. Y más encima que el paciente después buscó por sí solo llegar a hacer fisiatría y obviamente eso genera otro tema que obviamente después el tutor dice, chuta, a mí nunca me dieron la opción, nunca me dieron imágenes. Entonces, tratemos en ese sentido de ser más proactivos, de darle lo mejor a nuestros pacientes. Y este nana se tuvo que operar de nuevo, se operó nuevamente mal, hubo que operarlo nuevamente. Y ahí finalmente la recuperamos, pero obviamente fue una recuperación mucho más larga, quedó con efectos secundarios. Esta también es otra paciente clásica de TPLO que durante 2 meses se le dijo, no, no, pero se sigue caminando. Y obviamente esto nos genera muchísimas consecuencias en esa rodilla. Este es otro nanito, que para mí, yo este es un enano, es un paciente que lo he presentado incluso en charlas, porque yo soy parte de la directiva de la Sociedad de Traumatología. Este es mi segundo, voy para el tercer año ya que estoy metida en la directiva. Em, y este enano yo incluso lo presentaba que para mí como médicos, y soy súper categórica en ese sentido, me parece que incluso una negligencia. ¿En qué sentido? Que este enano estuvo 2 meses así. Él ya no quería comer, estaba caminando con las manitos, ya no apoyaba el tren pélvico, miren, toda su carga era el tren torácico, ¿ya? No quería comer, no quería jugar, no quería hacer nada. Fue un sufrimiento innecesario de este pobre chancho durante 2 meses. Y al tomar imágenes y obviamente comenzar, obviamente uno se encuentra con muchas cosas, pero todo eso se podría haber ahorrado. Se podría haber ahorrado con la radiografía postquirúrgica, con fisiatría inmediata, ¿ya? Este otro chanchito que se operó de cadera, que en esta clínica efectivamente ya entendían el concepto, de hecho habían mandado uno de sus cabros de hospital a hacer unos cursos conmigo y todo, entonces sabían que había que hacer movilización rápida. El único tema, que no sé si ustedes se dan cuenta cuál es el error fundamental de esto, no hay respuesta incorrecta por si acaso, pero ¿cuál creen que es el error fundamental que a mí me duele la guata al ver esto? Yo los felicito que empezaron inmediatamente a tratar de movilizarlo, pero ¿cuál es algo que es muy complejo dentro de esta situación?
¿A alguien se le ocurre algo? Chicos, pueden ir escribiendo en preguntas y respuestas si quieren ahí participar con la doctora Karen o levantar la mano y les puedo dar la palabra. Gracias, Pau. Ya, parece que no. Em, Algo clave es que este enano lo están haciendo caminar sin soporte al día siguiente de la cirugía. Entonces Aquí pasó lo que no tengo queríamos. una, Karen, perdón. Aquí hay algunos alumnos que escribieron a través del chat y dice, deberían Ah, apoyar al ya estoy viendo. paciente, dice Claudia, y Gustavo dice seguridad del entorno. Efectivamente hay una combinación de ambas siempre. Y siempre da lo mismo la cirugía que haya sido, que en la radiografía haya quedado, o sea, de libro la cirugía, siempre tienen que tener un apoyo, ¿ya? Así que sí, efectivamente apoyar al paciente y seguridad en el entorno en el sentido de que este enano debiera sí o sí haber estado con arnés y además una correa o un pañuelo cruzando acá atrás. Este enano se cayó, se refracturó y hubo que operarlo de nuevo, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que son tonteras, pero que la idea es que aprendamos que esas cosas no pasen, ¿ya? Y bueno, lo bueno es que se reoperó y a pesar de haber pasado por una segunda cirugía, en su caso se le dijo a los tutores, por favor, partan con fisio hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy. Entonces, igual logramos sacarlo dentro de todo bastante rápido a pesar de que se había refracturado. ¿En qué casos hay que comenzar de forma muy, muy temprana en pacientes neurológicos que presenten arreflexia, o sea, no hay presencia de reflejos espinales, que haya flacidez? ¿Cuál es el paciente que tiene flacidez? Es el paciente que ustedes le incorporan y inmediatamente, rum, como que se derritiera. No, no es capaz de sostenerse. La plegia, obviamente, cuando no hay movilidad, y la paresia no ambulatoria también es idónea, pero la plegia, obviamente, por ejemplo, a mí me pasa que me escriben, oiga, doc, me dieron de alta hoy o me van a dar de alta mañana y necesito pedir hora, y les digo, tu paciente, tu enano, ¿tiene movilidad o no tiene movilidad? No, no tiene, le hacemos sobrecupo y lo vemos al día siguiente, por ejemplo. ¿Ya? Si me dice, mueve, pero muy poquito, ya, tal vez hacemos un sobrecupo, pero lo podemos ver a los 2 días, ¿ya? Pero son pacientes que ojalá los veamos de forma inmediata. Y los cachorros y los geriatras, que ahí se me olvidó poner, siempre, ya. Los cachorros y los geriatras, clave. En el caso de los cachorros, ¿por qué? Porque los cachorros, todos los cambios son en 2 segundos. Un cachorro tener sin movilidad 2 días me va a generar secuencias articulares severas. Y en el caso del geriatra, como la mayoría de los pacientes geriatras tiene patologías concomitantes de forma articular, el estar en reposo independiente de la patología, de la causa por la cual haya estado hospitalizado, pero en el caso neurológico más aún, hay que partir el mismo día, ¿ya? Y cuando tenemos ausencia de sensibilidad profunda, antes a todos esos pacientes los mandaban a carrito de eutanasia. Y hoy en día se sabe que si la lesión es del segmento toracolumbar, tenemos posibilidades de lograr marcha espinal o eventualmente una marcha voluntaria. Pero esos pacientes los que tienen probabilidad de lograrla son claramente los que parten dentro de la primera ventana de tiempo. Y en el caso de los paresia ambulatoria, o sea, en el fondo que tienen mucha habilidad pero pueden caminar, si bien, claro, uno puede decir, ya, me puedo tomar tal vez 7 días, es importante no dejar pasar mucho tiempo, principalmente porque ese paciente carga mucho peso en miembros torácicos, entonces, para que no nos genere muchas compensaciones por ese lado. Este es un cachorrito que era Antofagasta. Y de la noche a la mañana en Antofagasta quedó en esta postura, en esta posición. Lo trajeron a Santiago, entre qué pasó, que se hizo resonancia, diagnóstico y todo, fueron pasando como 5 días, ¿ya? ¿Cuál fue el tema? Que cuando llegamos al diagnóstico ya habían pasado 5 días entre que se trasladara, se hiciera todo acá medio urgencia, pero igual ya se había perdido tiempo en esta postura, en flexión de hombro y extensión completa de codo. Entonces, después logramos recuperar algo de movimiento, incluso recuperamos sensibilidad, pero el enano llevaba tanto tiempo con los hombros así que no lográbamos la extensión. Y cada vez que él trataba de hacer un paso, se iba de cabeza y quedaban los miembros así. Entonces, los cachorros es súper importante, ¿ya? El exquisito, bueno, Renato, que falleció hace un par de años, em, y este enano tuvimos que usar carrito en miembros torácicos.
pero yo estoy muy, muy segura que si hubiésemos podido hacer movilizaciones tempranas, hubiésemos probablemente evitado que tuviésemos que usar el carrito. Este chanchito, el Nico le dio polirracuneuritis, un golden, muy cachorrito. Ahí me escribió la doctora Kruger y me dice, pucha, Karen, me podía ayudar, que este enano es cachorro, no se ha estado moviendo nada. Y yo a esos enanos les hago sobrecupo al tiro. Si yo no estoy, le pido con alguna de mis chicas que lo vea, pero siempre se hace sobrecupo al tiro porque es un cachorro. ¿Ya? Este enano había estado prácticamente sin moverse nada, pero había ya estado un tiempo, por eso la doctora Kruger, la Tami, estaba tan preocupada. Y empezamos inmediatamente con terapia, pero lo que yo siempre cuento, que obviamente estamos todos felices porque volvió a caminar, Daniel, el tutor, está muy contento, siempre se fue súper agradecido, pero uno al mirar los videos después siendo papista, siempre yo me fijo en lo mismo de este chanchito. Fíjense, está jugando con todos sus hermanos, que probablemente sus hermanos varios tienen displasia de cadera, pero además fíjense en él que la extensión de cadera no volvió a recuperarse. Y es por, miren el primer video, porque estuvo en esta postura varios días. Entonces los cachorros les pasa algo y por favor traten de no demorarse más de 2 días en cualquier cosa. Ya, porque de verdad, incluso a veces les puede dar otras patologías, pero si no movilizamos, las consecuencias son muy bruscas en cachorritos. Está la Filito que la atropellaron. A mí la tutora menos mal me conocía, porque yo la había atendido, la había ayudado con otro gatito, y de hecho hoy en día somos amigas ya. Em, y me dijo, pucha, Karen, me atropellaron a la Filo, por favor, podéis ir a la clínica. La atropellaron el jueves, me dijo, por favor, me llamó ese mismo día, yo voy a hablar para que te dejen entrar mañana. Y yo fui. Estaba arreflexica, estaba flácida, sin sensibilidad, y con ella recuperamos lo que era la marcha espinal y después fue una marcha voluntaria, de hecho, que igual permite mucha autonomía, si bien ella no tiene mucha noción, pero no tiene necesidad de un carrito, no se tuvo que eutanasiar. Ahora, muchos años después, ya anda con carrito porque tuvo una subluxación de pelvis, otras cosas secundarias, pero la chancha igual sigue viviendo súper feliz, aparte que la tutora es súper jugada. Pero es una chanchita que eso se logró gracias a dos cosas. Uno, que la tutora nos metió al día siguiente que pasó todo esto. Y dos, la más importante, que la tutora fue súper comprometida y siguió al pie de la letra lo que nosotros dijimos. El mío es un caso similar, voy a ir adelantando, acelerando porque si no nos vamos a pasar de la hora. Pero el león es un paciente que estuvo 2 semanas así. El doctor Green lo operó y le dijo a los tutores, necesito que llamen a la Karen al tiro. Pero el tutor se tuvo que ir a hacer un viaje de trabajo y le dijo a la abuela, o sea, a su mamá en el fondo, porfa, llama a la Karen para que venga al tiro. Y la abuela se confió y no llamó, o no sé si, no sé qué habrá pasado. Y a las 2 semanas me escribe el tutor y me dice, que también somos amigos a la fecha, porque esto es un paciente muy, muy antiguo. Me dice, Karen, necesito por favor que vayáis urgente. Y esto era el inicio cuando llegamos nosotros. De hecho, teníamos que ponerle un patito porque estaba mal genio a morir. Quería morder a la abuela, quería mordernos a nosotros. Ojo, cualquier persona que no se pueda mover se pone mal genio. ¿Sí? No era un perro malo, solamente que estaba enojado. Y ese mismo día empezamos a estimularlo. Y esto es al término de la evaluación, ni siquiera terapia, que empezamos a moverlo, a estimularlo. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, la abuela se puso a llorar, todos felices. Entonces esa es la importancia de hacer cosas, de manejar a los pacientes. No confiarse que el tiempo en algún momento va a recuperar, porque si se recuperan bastante mal. Y a las 2 semanas de que lo vimos nosotros y que empezamos full ejercicio y full terapia, Leoncito ya caminaba por todos lados, Manuel lo mandó con cámara lenta y como yo no sé hacer este tipo de cosas y ponerlo en cámara rápida, se quedó en cámara lenta para siempre. ¿Ya? Pero hay muchas cosas de forma temprana que si uno las hace, hace toda una diferencia. Y en el caso de pacientes ortopédicos, obviamente cuando hay mucha inflamación, hay mucho edema, cuando hay un dolor severo, siempre a mí me pasa que me llaman a veces de algunos hospitales y me dicen, Karen, por favor ven a verlo, porque está con dolor severo. Cuando hay disminuciones de rango articulares, se dice que si en algunas patologías, si no los recuperamos antes de las 2 semanas, es muy probable que queden un poco medio permanentes y eso se asocia a claudicaciones o dolor. Cachorros y geriatras
tal cual como hablamos antes, y en patologías articulares. Y en cachorros hay una patología que también igual lo vamos a ver durante el diplomado, pero que es muy importante de manejar, que es la contractura patológica del cuádriceps. ¿Y esto cuándo se da? Cuando hay fracturas Salter-Harris en fémur distal, que lamentablemente no son poco comunes. Creo que hay alguien haciendo una pregunta, ¿puede ser? Sí. En el caso de los perritos ya más viejitos y que sean propensos a tener algún problema de cadera, también debe tener alguna atención rápida en caso de presentar algún problema o durante su vida intentar mantener una buena articulación citoesquelética. Mira, qué es importante, Fran. En un paciente geriatra que sabemos que tiene problemas en cadera, hay muchos manejos que uno puede partir de forma inmediata. O sea, em, como en el fondo, creo que voy a separar un poco la respuesta, porque no estoy clara para cuál de los dos lados que quería preguntar. Si ese paciente le ocurre, me ha pasado, oye, tuvieron que hacerle una mastectomía o tenía un tumor a nivel del massetero, tenemos que sacárselo y lo ingresan y pasa que a los dos, estuvo 2 días hospitalizado y a mí me escriben, oye, ¿sabes que entró por algo? Nada que ver y salió pésimo, no sé qué le hicieron en el hospital. Y les explico, no, en el hospital no se hizo nada, nada malo en el fondo, sino que en un paciente geriatra, sobre todo que ustedes tenían antecedentes de tener algún tema en cadera, alguna artrosis, el estar 2 días encerrados sin movilizaciones, obviamente es súper detrimental para su condición musculoesquelética. ¿Ya? Entonces, eh, por eso es que hubo este deterioro, no porque se haya hecho algo en la clínica, porque obviamente uno siempre queda con la idea, no, si se le hizo algo en la clínica cuando te entregan a un paciente que está con peor condición. Ese paciente sí, hay que hacerlo inmediatamente, el mismo día, aunque sea otra causa, nada que ver por la que ingresó al hospital. ¿Ya? Y, y en caso de que sepamos de un paciente que tiene una condición en cadera y tal vez no tenga muchos signos clínicos, se pueden hacer manejos también. Hay muchos manejos de estilo de vida, de ejercicios que uno tiene que dejarlos igual y no esperar que ese paciente tenga el deterioro para hacerlo. No sé si se entiende, Fran. Y tampoco estoy clara si respondí la duda. Ahí, Francisca, si quieres, puedes comentarnos por la. Ahí nos contestó Karen, que sí, muchas gracias. Ya, vale, gracias. Bueno, en el caso de los pacientitos, como les comentaba, pasa mucho que se operaron de la cirugía, en el fondo generalmente con agujas de Kirchner, y se deja al paciente un poco así. Y después nos encontramos con esto. Y esto, chiquillos, créanme que a nivel mundial es un dolor de cabeza, que muchas veces no tiene resolución. Por eso, ¿cuál es la mejor táctica? Operarlo y hacer fisiatría al tiro, para ahorrarse esto. Porque una vez que está esto, popularmente conocido como la pata palo, pero es la contractura patológica del cuádriceps, la solución ya no. O sea, conozco gente que ha tratado de hacer liberaciones del cuádriceps. Yo siempre que voy a Estados Unidos pregunto qué soluciones han tenido. Algunos le hacen acortamiento, o sea, le hacen ostectomías femorales como para tratar de acortar el fémur a ver si se logra, pero aún así no es el resultado óptimo. Entonces uno dice, chuta, hacer todo eso siendo que podríamos haberlo prevenido, obviamente ya sabemos la respuesta. Y yo me gusta poner mucho estas imágenes, porque un paciente de la Universidad de Tennessee, yo he ido a pasantía ya en varias ocasiones distintas, y fíjense que esta nana está volada, o sea, está despierta de la anestesia recién. Y por eso me gusta ponerlo, para que entiendan que allá el paciente se despierta y pasa al departamento de fisiatría. Esta chanchita, de hecho, le tienen que tener en la cabeza porque la pobre está totalmente volada. Entonces, yo siempre vuelvo a lo mismo. ¿Por qué en lugares que la medicina veterinaria es top, hacen estas cosas? Porque nosotros no podemos siempre apostar a eso. Y obviamente esta nana después salió súper bien. Era una cirugía compleja y salió súper bien. Este es un chanchito que estuvo, no recuerdo cuánto tiempo, sin apoyar nada, y se le dijo, no, si llama a la Karen porque le falta masa muscular. Chicos, la pérdida de masa muscular no hace que un paciente no apoye, créanme, son otras las causas. ¿Ya? Entonces siempre hay que revisar cuáles son las causas. En muchas ocasiones es porque hay reducciones de rangos articulares, hay dolor, hay inflamación, hay que hacer partícipe al dueño, hay un piso refaloso. ¿Ya? Entonces, muchas a veces pequeños detalles hacen un mundo de diferencia en ese paciente.
Este otro paciente en la universidad, que es de fractura cruzado, también pues, se despertó recién de la anestesia, de hecho está con el parche de la cirugía en el fondo. Ese no es un déficit proprioceptivo como tal, sino es por el bloqueo de la cirugía, pero se parte con fisiatría inmediatamente. ¿Ya? A mí lo que me deja tranquila es que en Chile cada vez se apuesta más a eso. ¿Ya? Yo tengo muy buena relación con cirujanos, también tengo muy buena relación con fisiatras, porque varios a veces me escriben para pedirme ayuda o pedirme consejos, o bueno, o viceversa. Em, pero créanme que el mundo de estos enanos procedimientos quirúrgicos es mucho mejor cuando se trabaja con fisiatría y menos mal eso se está entendiendo cada vez más. Esta chanchita es una chanchita que tuvo fractura, el mismo paciente del Golden, que tuvo una fractura de femoral, ¿ya? Y la ventaja fue porque justo había un conference allá, entonces todas las personas del hospital estaban fuera, pero le dijeron a la tutora, tú en estos días lo único que tienes que preocuparte es de generar la flexión de la rodilla. Y se le enseñó bien y todo. Y gracias a eso, a pesar de que partió con terapia una semana después, se pudo hacer el manejo de apoyo bastante rápido, pero eso fue porque se dejó la tarea de manejar los rangos articulares de forma inmediata. Esta rodilla, por ejemplo, es una TPLO, que es una cirugía que cada vez más común en Chile, pero que a nivel internacional es la lección número uno para ruptura del ligamento cruzado. Miren cómo está esa rodilla, está súper engrosada. ¿Ya? Es una rodilla que ya quedó con daño permanente. Y claro, nos llegó 2 semanas después. Entonces, de verdad, chicos, es importante empezar a cambiar el concepto. Gustavo pregunta, en pacientes que ya sea por genética o raza, sabemos que son propensos a patologías como displasia de cadera, ¿se pueden realizar ejercicios de movilización articular? Mira, súper buena pregunta, Gustavo. Yo en realidad, y eso incluso en las clases, cuando hablamos de patología, yo les incorporo harto esto. Yo a los pacientes, sobre todo propensos, como dices tú, a displasia de cadera, yo a mí me los traen a los 3 4 meses de edad. Ya se ha pasado la voz, entonces a mí me llegan corgis de 3 4 meses, pastor alemán, golden, hay algunos que lamentablemente me llegan más tarde, pero igual hay muchos que ya se ha corrido esta voz y los podemos revisar mucho antes, y los revisamos como a los 3 4 meses de edad. Ya hay ejercicios y cambios de estilo de vida que tú puedes dejar al tiro para mejorar esa condición. Puede ser que tal vez no evites al 100% la displasia de cadera, pero sí logres que al manejar la hiperlaxitud, al menos el grado de displasia de cadera que se presente sea mucho menor. Entonces, es súper importante que ojalá, por eso son patologías del desarrollo, que esto mismo se lo voy a repetir durante esa charla que me toca hacer, bueno, varias me toca hacer a mí, pero durante esa charla de patología, es mientras más temprano pesquisemos una patología del desarrollo, tenemos mucho más probabilidades de lograr reducir sus efectos. Así que súper buena pregunta, Gustavo, en ese sentido. Y solamente quise poner para ver, porque, bueno, al final uno con muchos tutores genera una relación de amistad. Yo tengo ya muchos amigos, eh, porque uno pasa harto tiempo con ellos. De hecho, a mí me pasa que para muchos pasé a ser su médico de cabecera. O sea, incluso a veces pasa que pasan tan temas renales y le digo, mira, me preguntan con quién ir, porque se forma una relación muy linda. Pero son pacientes que si se hubiesen seguido con la política de no, sigue haciéndolo caminar, que algún momento va a apoyar, no hubiesen podido tener esta calidad de vida. Este nano igual quedó con hartas consecuencias, pero obviamente la tutora estaba feliz porque el perrito volvió a comer, jugaba, apoyaba atrás, movía la cola. A mí como fisiatra ortopedista, obviamente hay varias cosas que yo digo, pucha, ojalá hubiese sido distinto algunas situaciones para que él no tenga estas descompensaciones. Pero obviamente mirando la situación previa a la que llegamos, porque yo siempre trato de pensar, no hay que llorar sobre la leche derramada, sino qué hacemos con lo que tenemos. Este nano la vida le mejoró, pero al 1000% comparado a lo que tenía. Y este es el chanchito que se refracturó.
Así que de verdad que es un área, bueno, a mí me apasiona, me encanta. Yo me voy todos los años a estudiar afuera. Y este es un caso que se los quería mostrar desde el punto de vista de que hay que trabajar en equipo. Este chanchito, el Teddy, él tuvo una fractura a los 4 meses de edad. Estuvo en terapia en X lugar, que es un lugar, la verdad, que es muy bueno, chiquillos, no tengo nada que decir del lugar, durante 4 meses. El enano no avanzó por distintos motivos, no avanzó nada. Y eh, en algún momento se le dijo, o le pones carrito o le eutanasias. Y obviamente los tutores dijeron, por ningún motivo, nosotros no vamos a hacer eso. Y ahí llegaron con nosotros, con Felipe Lillo también, y yo les dije, mira, yo creo que tiene opciones. En ese momento estaba Pleji cuando me llegó a mí, aquí ya movía las patitas, por eso me mandaron el video feliz, ¿cachai? Yo creo que tiene opciones, pero siempre y cuando sigan al pie de la letra todo lo que yo les diga. Si es que hay un día que no llegan, o hay un día, y ahí tuve que ponerme porque era eso o la eutanasia. Y si ustedes no hacen ejercicio las 4 o 6 veces al día que yo pido, no vamos a llegar a ningún lado. Y los tutores fueron súper mateos. Fuera de que seguíamos con las terapias, le pusieron zapatos, hicieron todo lo que nosotros le pedimos, pusieron gomas en la casa para ayudarle con las manitos, y después el chancho, y este chancho se iba a eutanasia a carrito. Yo siempre digo, no es que uno haga milagro, no es que mi equipo haga milagro, yo amo mi equipo, pero aquí lo gran diferencia es que trabajamos en equipo, ya se trabajó con la familia, súper importante esa parte. ¿Ya? Y obviamente para uno es súper gratificante y bonito ver estas diferencias. Y este es el estudio que yo les decía, en el fondo que con fisio hay una 1,9 de probabilidades de poder llegar a los resultados óptimos y sin fisio hay 2,9 de probabilidades de no llegar a los resultados óptimos. ¿Ya? Así que tenerlo presente. Lo que yo siempre trato de explicar, y creo que es un concepto que al menos se ha ido incorporando más, que independiente del estado del paciente, siempre sugieran fisiatría. Yo no les digo ni conmigo ni con quien quieren, pero que sepa el tutor que existe esa opción. Si el tutor no lo quiere hacer, que sea responsabilidad de ellos. Pero no que nosotros como veterinarios cometimos el error de no darle la opción. Ya, chiquillos. Me embalé, hablé un montón. Yo le había dicho a las chicas que eran 30 minutos y claramente me pasé de los 30 minutos. Así que pido perdón por eso. No sé si alguien tiene alguna duda. Karen, al revés, súper interesante tu charla. Uy, Ahí, como mira, me hablábamos al apasiona. principio, Estoy me, hiperventilando. me, me entretuvo un montón, así que les damos unos minutitos a las personas que están inscritas, que pueden hacer consulta a través del chat de preguntas y respuestas si es que tienen. También aprovecho de contarles que voy a mandar esta grabación de la charla a todos quienes se inscribieron para que la puedan revisar por si tienen alguna duda o consulta de nuevo. Si es que les interesa el programa, les voy a enviar también el calendario y el folleto para que puedan revisar un poquito más. Y si tienen cualquier duda o consulta, los puedo derivar a admisión ahí para que se matriculen. Nos quedan cupos todavía. Este programa parte ahora en septiembre. Así que nada, al parecer va a estar interesantísimo. Así que no sé, Paula, si tienes algo que agregar. Bueno, estamos también, Paula, no te he presentado, discúlpame, estamos con Paula Ibáñez, que es la secretaria académica de la Facultad de Medicina Veterinaria. Así que ahí te doy la palabra mientras, si es que tienen alguna otra pregunta los chicos y vamos después leyendo. Gracias, Paula. Mira, y justo hay una pregunta, justo apareció la pregunta. Dice, Dale, hola, si uno quiere dedicar a esto, ¿dónde se puede estudiar o dónde se pueden hacer los diplomados? Ahí justo con nosotros, ¿no es cierto? Ahí nos sí, llegó una por pregunta de supuesto. Paulina, así que yo creo que Sí. la escribió mientras tú estabas diciendo, sí, la verdad, Karen, bueno, mi perrita fue paciente de Karen, ella no sabe, ahí la operaron en la clínica del doctor Fariña, así que increíble la experiencia, se agradece cómo ha avanzado, ¿no es cierto?, la medicina veterinaria y lo importante el trabajo en equipo, de lo que decía, ¿no? Trabajar cirujanos, neurólogos, fisiatras y los médicos, ¿no es cierto?, generales que puedan derivar a sus pacientes, así que creo que esto que se está haciendo de difusión es algo súper importante para el desarrollo de nuestra profesión, así que muchas gracias, Karen, por participar con nosotros, Paula.
por moderar y ayudarnos a que pudiéramos estar todos aquí hoy día. Gracias por la Ningún invitación, problema. me apasiona de verdad, así que encantada. Se agradece un montón que me consideren para estas instancias, que me hayan pedido que organizara este diplomado. Para mí es un honor, así que se agradece muchísimo. De ahí te Sí, están gracias, tirando Karen. muchos corazones y Muchos corazones. aplausos, ¿no es cierto? Todos los que están en la charla. Se nos pasaron volando los minutos. Muchas gracias. De todas Sí. maneras. Ahí, Creo que Paulina, para Paulita había una complementar. pregunta que yo la había alcanzado a leer. Obvio, Eh, dale, dale. sí, Paulita, Paula Vidal, sí. Ya, si uno se quiere dedicar, mira, nosotros igual en Cefiset siempre hacemos pasantías. Yo lo que sugiero, claro, hacer de todas maneras algo así como, por ejemplo, diplomados o algún curso de este tipo, y asociarlo a pasantías, porque obviamente uno va diciendo, ah, sí, esto lo vi, es súper distinto a incorporarlo en el ejercicio diario. Me parece que nunca hay que quedarse solamente con lo visto en la parte teórica, bueno, la gracia que esto es teórico-práctico. Nosotros siempre recibimos gente y obviamente también después siempre hay opciones de hacer algunos nexos afuera. Así que hay varias opciones si uno se quiere dedicar a esto. Yo en mi equipo son 22 chiquillos, partieron todos en pasantía. Mira qué bueno ese dato ahí que das, Karen. Sí. Aquí nos llegó otra pregunta. Ah, no, Paulina dice que gracias. Súper. Entonces, los liberamos ya para que puedan iniciar, ¿cierto?, su tarde de descanso. Como les decía, voy a enviar esta grabación con mis datos y con toda la información del diplomado ahí para Paulina, si les interesa, puedan tomarlo, ojalá que puedan tomarlo. De todas maneras, siempre estamos dando estas instancias de charlas de diferentes temáticas. De hecho, la próxima semana tenemos una de cirugía, de medicina, del diplomado en cirugía, ¿verdad? Y la subsiguiente tenemos una del diplomado en traumatología. Así que para que estén atentos a sus correos, que siempre les va a ir llegando información. ¿Ya? Así que bueno, estamos. Muchas gracias por su participación, muchas gracias Karen, muchas gracias Paula, y ahí vamos a estar en contacto cualquier cosa. A ver, justo acá hay una última pregunta. Valesca dice, ¿el diplomado es para estudiantes de algún año específico? Bueno, lo ideal, Valesca, es que sean alumnos egresados. Entiendo que máximo a todo reventar puede ser de último año. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes tengan sus diplomados o sea, sus egresos listos, titulaciones listas de medicina veterinaria para poder titularlos, ¿ya? Porque en el fondo, si ustedes no están titulados, no los podemos egresar del diplomado. Por eso es súper importante que tengan sus títulos en mano o estén muy pronto a sacar su título para que puedan egresarse, porque si no, van a hacer el diplomado y eso va a quedar en stand-by hasta que ustedes finalicen su carrera de pregrado. Así que es importante ese dato también ahí que tú consultas, Valesca. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias a todos, buenas noches y cualquier cosita estamos conversando. Chao, gracias Paula, chao Karen. Muchas gracias a las dos, Paulita, muchas gracias. Un Chao, abrazo. chao.